Con el gusto siempre de saludarlos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos por iniciar nuestra clase de discipulado, ¿sí? Dándole continuidad a la clase anterior. ¿Cómo estás, Angelita? Muy buenas noches, bendiciones. ¿Cómo estás, Araceli? ¿Qué tal, Betty? Muy buenas noches. Bendecida tarde. Estamos listas para iniciar. Hola. Para iniciar esta clase de discipulado. Alice, ¿cómo estás? Bendiciones a todos mis hermanos que se vayan conectando. Sí, vamos a empezar esta clase de discipulado. Gracias, gracias. Buenas noches, Betty. Vamos a orar y vamos a dar inicio. Sí, vamos a continuar con la clase del martes, ¿verdad? Hablando de que Dios nos ha dado una autoridad para reprender al adversario, ¿sí? Pero necesitamos ponernos toda la armadura de Dios para poder resistir al diablo, ¿verdad? Y bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia a bendecirte, Señor, y agradecerte tu infinita bondad y misericordia con que nos has amado. Gracias por habernos llamado a ser tus hijos por el puro afecto de tu voluntad. Gracias, bendito Padre. Te anhelamos, Señor. Queremos más de ti, queremos comer más de tu palabra, queremos beber más de ti, Señor, para que seamos saciados, Señor, de la grosura del Cordero, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te bendecimos y te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por la vida de todos nuestros hermanos, tus discípulos, Señor, que diligentemente escuchan tu palabra para seguir creciendo y comprobar tu buena voluntad agradable y perfecta. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando acerca de que precisamente lo que dice la escritura en Génesis 1:31, donde dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todas las cosas que Dios creó son buenas en gran manera. Bertita, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, tú también y toda tu familia. Todas las cosas que Dios creó son buenas en gran manera. Entonces, ¿quién puso el mundo de cabeza? Porque pasan tantas cosas. A veces queremos compartirle a alguien y, y empiezan a comentar, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué hay secuestros? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay niños violados? ¿Por qué mujeres golpeadas? ¿Por qué matan tantas personas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Dios hizo todas las cosas buenas en gran manera, pero vimos la clase pasada, a través de las escrituras, que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Las cosas buenas proceden de Dios y las cosas malas proceden de Satanás. Vimos también en Lucas capítulo 10, versículo 18, cuando el Señor Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿De dónde cayó Satanás? Satanás cayó del cielo. En el cielo surgió por medio de Satanás el primer pecado. ¿Sí? De Satanás proviene todo lo malo. Él, el diablo, le robó al hombre la autoridad que Dios le había dado a él para que se enseñoreara de todas las cosas que había creado. Y el diablo le robó esa autoridad. ¿Sí? Él es el ladrón. El diablo es el ladrón que viene a matar, a robar y a destruir. Porque todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Bueno en gran manera.
¿Qué tal, Berta? ¿Cómo estás? Bienvenida, hermanita, si te había saludado. Gracias a Dios. Bueno, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, dice la Biblia nos enseña, la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo, que es Dios. Y aquí Dios nos enseña, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida en abundancia. Amén. Ahora bien, el Señor Jesús vino del cielo a rescatar lo que se había perdido. Tú y yo y toda la humanidad estábamos, algunos todavía siguen perdidos, pero tú y yo estábamos perdidos en un mundo lleno de tinieblas. Estábamos perdidos, tropezábamos con nuestros propios pecados, con nuestra maldad, tropezábamos con nuestras envidias, con todo lo que traíamos malo que nos fue infiltrado por el diablo. ¿Sí? Y entonces el gran amor de Dios que nos dio, envió a su Hijo Jesús. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice así, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, tú tienes carne y también tienes sangre. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. El Hijo de Dios, el Verbo, participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El Señor Jesús tenía, hermanos, que llegar a la cruz. Tenía que llegar a la cruz y morir por nuestros pecados para podernos rescatar. No había otra forma legal de rescatarnos, porque la Escritura dice que el precio del pecado es la muerte. Tú y yo estábamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Tu pecado y mi pecado nos separaban de Dios y estábamos perdidos en un mundo lleno de tinieblas y de maldad, lo mismo que todos los demás, ¿sí? Pero Dios vino a rescatarnos y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Dice así nuevamente, Hebreos 2:14, ¿sí? Vamos comprendiendo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, es decir, tuvo que morir el Señor Jesús para que en el terreno de la muerte destruyera a Satanás, ¿sí? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Tuvo que morir el Señor Jesús. Y si el diablo hubiera sabido que en la muerte del Señor Jesús iba a ser vencido, no hubiera crucificado al Rey de Gloria. Este es un misterio de Dios. El Señor Jesús tenía que llegar a la cruz, morir por nuestros pecados y en la muerte venció a Satanás. Versículo 15 dice, y librar, que decir que estábamos atados, a todos los que por el temor de la muerte, tú y yo antes teníamos temor de morir, porque no sé qué va a pasar cuando nos moramos. Pero ahora ya nos da miedo. Y no nos da miedo porque nos ha sido revelado que tenemos vida eterna. ¿Sí? Tenemos vida eterna. Versículo 15, Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Éramos siervos, esclavos de Satanás por el temor a la muerte. Pero ya no tenemos miedo. Ya no tenemos miedo porque sabemos que la muerte de los hijos de Dios, los que creemos en el Señor Jesús,
Es un paso a la eternidad con el Señor. Es un paso a la eternidad. Amén. Sabemos todo lo que sucede cuando un cristiano que nació de nuevo duerme, muere. Sabemos que va a esperar y esperaremos cuando nos toque a nosotros. Es durmiendo en el paraíso la próxima llegada de nuestro Señor Jesucristo, cuando vamos a resucitar de entre los muertos y nos iremos con Él, porque tenemos vida eterna. Nunca más vamos a morir. Amén. Alabado sea el Señor, ¿verdad que Dios es bueno? Efesios capítulo 5, versículo 8 dice la Escritura: porque en otro tiempo, hace tiempo, erais tinieblas. Tú y yo éramos tinieblas. Esa es la verdad. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz. Hoy tú y yo somos hijos de luz en el Señor, en Cristo, porque Él es la luz inaccesible, es la luz, Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿sí? Entonces, hoy somos hijos de luz. Efesios 5:8, lo voy a volver a leer. Porque en otro tiempo, es decir, antes que recibiéramos al Señor Jesús como Señor y único Salvador, en otro tiempo éramos tinieblas, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz en el Señor. Y Dios nos dice: andad como hijos de luz. Vivamos, hermanos, el tiempo que nos resta como hijos de luz, de la luz de Dios, porque Él es la luz. Él es la luz que alumbra a todo hombre. Amén. Entonces las tinieblas están en el mundo. Las tinieblas están en el mundo. Los hijos de Dios son aquellos que recibieron al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y ahora somos hijos de luz. Si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, aquí lo dice con mucha claridad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús. Muchos pueden hablar de Dios, y que Dios, y que Dios, y que Dios, pero mencionar el nombre de Jesús es otra cosa. Jesús es Dios. Su Padre eterno es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y hay muchos dioses en el mundo con D minúscula creados por el hombre. Pero el único Dios vivo y verdadero, el que hizo los cielos y la tierra, aquel que te hizo a ti en el vientre de tu madre y te tejió ahí, y cuando tú eras un embrión, tus ojos vieron el rostro del Señor. Así lo dicen las Escrituras. Tu rostro vieron los ojos del Señor. Y Dios no olvidó nada, nada de lo que necesitábamos para ser formados, cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre. Dice así: mas a todos los que le recibieron. No dice los que han oído hablar de Él, los que saben que es el Hijo de Dios, pero no lo han recibido, ¿sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Son todos los hombres del mundo hijos de Dios? No. Todos son criaturas del Señor. La palabra de Dios dice también, eso me parece que está en el Evangelio según San Marcos. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Tu Biblia dice, mi Biblia dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda
criatura. Antes de ser hijos de Dios, éramos criaturas. Hay una diferencia entre ser criatura y ser hijo de Dios. Hoy somos hijos de Dios porque recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Esto lo respalda la Biblia y el cielo. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces somos hijos de Dios. Entonces, nuevamente, Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad, vivir como hijos de Dios. ¿Sí? El que no es hijo de Dios es hijo de las tinieblas. Se oye fuerte, pero es la verdad. Es la verdad. Las tinieblas están en el mundo. Las tinieblas están en el mundo. Los hijos de Dios son aquellos que recibieron al Señor Jesús como Señor y Salvador y somos ahora hijos de luz, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, la Biblia nos enseña, sabemos que somos de Dios, tú y yo somos de Dios, fuimos adquiridos por Dios por un precio muy alto. ¿Y qué precio pagó el Señor Jesús? La sangre de su Hijo. La sangre de su Hijo Jesús fue nuestro precio para que seamos llamados tú y yo hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 dice así, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Toda la humanidad que no es hijo de Dios está bajo el dominio, bajo la servidumbre de Satanás. Conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Esto es importante saberlo, ¿sí? Versículo 20. Estamos primero de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Hola Fer, ¿cómo estás? El Hijo de Dios, llamado Jesús, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a leerlo nuevamente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Mi hermano Bernardo, muy buenas noches. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, todo lo bueno procede de Dios, todo lo malo procede de Satanás. El mundo entero está bajo el maligno. El que no es hijo de Dios está en tinieblas, está en tinieblas. Entonces, es importante tomar la decisión en quién vamos a creer verdaderamente. ¿A quién vamos a seguir? A Cristo. ¿En quién vamos a creer? En Cristo. ¿A quién vamos a seguir? A Cristo. ¿A quién vamos a servir? A Cristo. ¿A quién vamos a adorar? A Cristo. ¿A quién vamos a amar? A Cristo. ¿A quién le vamos a cantar? A Cristo. Porque Él es digno de ser alabado, digno de ser bendecido. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, esto va a trazar un camino pavimentado, un camino que andar hacia la ciudad celestial, hacia la eternidad. Nuestra ciudadanía no está en la tierra.
Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Vamos a poner una pequeña ilustración. Nuestra vida es como un barco en alta mar. Aquí atrás de mí está un velerito. Este velerito es de mi nieto Quique. Bueno, cuando era muy pequeño, se lo regalamos y andaba ahí con su velerito en el lago y traía su control remoto. Creo que ya no sirve el velerito, pero bueno, él lo controlaba por medio de su aparatito, un control remoto, y dirigía su barquito, ¿sí? Ahí en el lago. Bueno, nuestra vida, tu vida, mi vida, es como un barco en alta mar. Es una ilustración, casualmente está el barquito de Quique aquí. Es como un barco en alta mar. Tu vida y mi vida es como un barco en alta mar. No es un barco en alta mar, pero es como un barco en alta mar. No podemos dejar nuestra embarcación a la deriva, sin rumbo, sin saber a dónde vamos a ir, a ver a dónde nos lleva la corriente, a ver si nos lleva por los peñascos o a las tormentas. No, nosotros tenemos que tener un rumbo que andar, que navegar, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos dirección, cuando no tenemos un rumbo establecido por el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra, ¿sí? Es cuando andamos descuidados, cuando tomamos todas las cosas a la ligera. No pasa nada. Vamos a ir a tal lugar y vamos a comportarnos como el mundo. Al fin que no pasa nada, somos hijos de Dios. No pasa nada. ¿Qué crees? Que sí pasa. Sí pasa. ¿Sí? Entonces, cuando estamos descuidados y no tomamos en serio la palabra de Dios, entonces viene el maligno y nos lanza un zarpazo porque nos quiere separar del camino, la verdad y la vida que es Cristo. No debemos de darle al diablo un centímetro de oportunidad porque nos desvía, ¿sí? En ocasiones, cuando somos muy jóvenes en la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos un pie en la luz y otro pie en las tinieblas. Un pie en la luz y el fin de semana visitamos las tinieblas, porque ¿qué tienes? Somos hijos de Dios, piensan algunos, pero el diablo, que es malo, viene a matar, a robar y a destruir, ¿sí? En la clase pasada poníamos también una ilustración, ¿sí? Aquellas ovejitas que se distraen con cualquier cosa en el camino y no están en medio de, del rebaño. El diablo es uno de los que ataca, los que se separan y se distraen y de repente ya andan por otro lado. Pero los que van en el centro del rebaño, ellos van protegidos, ¿sí? Porque el diablo anda como un león rugiente viendo a quién devorar, ¿sí? Entonces no debemos de tener un pie en la luz, que es Dios, y otro pie en las tinieblas. Tenemos que tener mucho cuidado si queremos salir bien librados y llevar a buen puerto nuestra embarcación, que es nuestra vida, ¿sí? Es nuestra vida. Necesitamos de ese viento suave que es el Espíritu Santo para que vaya guiando esta vela, la vela del velerito, haz de cuenta tu vida, la vaya guiando ese suave viento que nos lleva por lugares seguros para llegar a un puerto seguro, que es la Nueva Jerusalén, un puerto seguro. Amén. El Espíritu Santo nos va guiando durante esa travesía de en alta mar. A veces hay tormentas, no todo es bonanza. A veces hay tormentas, a veces llueve tan fuerte y hay vientos impetuosos y las olas se levantan como de 8 metros y ahí va la pequeña embarcación
tratando de sortear todas esas grandes olas. Pero si va en nuestra embarcación el Señor Jesús, vamos a llegar seguros a un buen puerto. Amén. Alabado sea el Señor. Sí, ahora bien, Dios no nos prometió que no tendríamos aflicciones, ¿eh? Si alguien te lo dijo, eso no es así. En el Salmo 34, 19, Dios nos enseña muchas, ay, dice muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Mi hermano Manuel, buenas noches, bienvenido. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cuando conocemos la palabra de Dios, no entramos en pánico cuando las olas se levantan y ahí va nuestra embarcación sorteando esas inmensas olas, pero no va a haber pérdida porque Dios va con nosotros. Dios va en nuestra embarcación, ¿sí? Vayamos por favor a 2 capítulo 4, versículo 6, ¿sí? Dice así: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Tú y yo éramos tinieblas y de repente, ¡pum!, resplandeció la luz de Cristo en nuestros corazones. Alabado sea el Señor. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, para iluminar, para iluminación del conocimiento, iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. La gloria de Dios está representada en una persona. Es toda la bondad de Dios en una persona, en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, hermanos, es todo el bien de Dios. Todo el bien de Dios está en una sola persona, en la persona del Señor Jesucristo, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a volverlo a leer. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Pero tenemos este tesoro que Dios nos está concediendo, o que más bien ya nos concedió, porque dice tenemos, que sea que ya está en nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Tú y yo somos un vaso de barro. Tú y yo no tenemos ningún valor. El valor que tenemos es el que traemos dentro de nosotros, que es Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo. En las cartas de recomendación de Pablo, que estamos atribulados en todo. Dice la Escritura, leímos que el justo tendrá muchas aflicciones, pero de todas las librará el Señor. Y sí lo ha hecho. Lo ha hecho en tu vida y lo ha hecho en la nuestra. Y lo seguirá haciendo. Que estamos atribulados en todo, atribulados, pero no angustiados. En apuros, a veces estamos apurados, mas no desesperados. Estamos apurados, pero no desesperados. Perseguidos por causa del Evangelio. A veces la misma familia nos persigue, nos critica, nos juzga, y los vecinos y los empleados, y porque somos
hijos de Dios y somos diferentes a todos los que están en las tinieblas. También salimos de ahí, pero hoy somos diferentes, gracias al Señor. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados. A veces nos sentimos derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo, siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Tú y yo fuimos crucificados juntamente con Cristo en la cruz del Calvario hace un poco más de 2000 años. Juntamente con Cristo fuimos a las partes más bajas y fuimos resucitados de entre los muertos. Resucitados de entre los muertos. Vamos a verlo en la escritura. Vamos al libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer a partir de ahí. Y dice así: y a vosotros, o sea, nosotros, tú y yo, estando muertos en pecados, cuando éramos parte de todo ese montón de tinieblas y vivíamos en las tinieblas del mundo, ¿sí? Estábamos muertos en nuestros pecados. Ahí estábamos muertos, porque estábamos en el mundo, ¿sí? Y estábamos separados de Dios, dice el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Estábamos muertos y nos dio vida juntamente con Él. Nos dio vida juntamente con Él cuando el Señor resucitó entre los muertos. Ahora sí vamos a leer el versículo 12. Colosenses 2:12 dice así: sepultados con Él en el bautismo. Estamos hablando nosotros espiritualmente, físicamente no estuvimos ahí, pero espiritualmente sí. Y el Señor Jesús estuvo con su cuerpo, con su espíritu y con su alma, ¿verdad? Sepultados con Él en el bautismo, en Él fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Resucitamos juntamente con Él. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Cuándo, Señor? Cuando nos perdonó, perdonándoos todos los pecados. Buenas noches, Apo, ¿cómo estás? Perdonándoos todos los pecados. No hay un pecado, hermanos, que Dios no te pueda perdonar. ¿Sí? Cuando el adversario viene y te recuerda y te quiere condenar, tú dile, de eso ya me perdonó el Señor. No es negar el haber pecado, porque el que niega va a seguir en eso. Sino es reconocer que hemos pecado, pero que el Señor ya nos perdonó. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Teníamos un acta de decretos que venía en contra nuestra y nos era contraria, quitándola de en medio, porque esta acta de decretos estaba entre Dios y nosotros. Pero Cristo Jesús la clavó en la cruz del Calvario, en su cruz. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y aquí viene algo muy poderoso también. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, porque estábamos, ¿se acuerdan? Estábamos sujetos a servidumbre. Nos tenía Satanás secuestrados, nos tenía
sujetos a servidumbre, le servíamos a Él y no lo sabíamos, no lo sabíamos. Y aquí dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Satanás fue descubierto, fue desenmascarado por el Señor Jesús. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, en su muerte de cruz. En la muerte, el Señor Jesús venció a Satanás. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, hermanitos. Dice así, dice el Señor Jesús, nos dice, yo conozco tus obras. Ay, Dios te conoce, Dios me conoce. Y si me escondo, de Dios, te encuentra. Donde tú vayas, Dios te ve. Lo que hagas, Dios lo ve. Lo que hablas, Dios te escucha. ¿Sí? Dice el versículo 15, yo conozco lo que haces. Es decir, yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni me niegas. Eso significa ser frío, ni eres caliente, es decir, ni te entregas, ni me niegas, ni te entregas. Nuevamente dice, pero por cuanto eres tibio, versículo 15 nuevamente, dice el Señor Jesús, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Decide. ¿Eres frío o caliente? ¿Vas a tener un pie en el mundo de las tinieblas y un pie en la luz? Decide. Porque Dios nos conoce. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, el Señor Jesús dice, te vomitaré de mi boca. No le vamos a bajar en ningún momento y de ninguna manera el tono del mensaje de Dios, porque eso sería endulzar el oído y serían palabras lisonjeras. Bueno, el Señor no quiso decir eso, la verdad es de que ahí la llevas y ahí vete. No, así lo dijo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y bueno, el libro de Apocalipsis en estas citas bíblicas habla del tipo de iglesias y del tipo de personas que podemos llegar a ser, ¿sí? Pero el Señor Jesús nos dice a todos nosotros, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor Jesús sigue en su paciencia tocando a la puerta y nos llama para que decidamos. Y en su gran amor nos dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Quiere decir que el Señor Jesús ya se había salido. Y cenaré con él y él conmigo. El Señor tiene mucha paciencia para con nosotros, pero no quiere perder a ninguno de sus hijos. No te quiere perder a ti, no me quiere perder a mí. Y va a hacer lo necesario hasta disciplinarnos de una o de otra manera, porque no nos quiere perder. Y no nos quiere perder, ¿sabes por qué? Porque nos ama. Y todo eso está derivado de su amor. Todo está basado en su amor eterno. Amén. Alabado sea el Señor. En el libro de Joel, capítulo 3, versículo 14, lo leímos la clase pasada. Muchos pueblos en el valle de la decisión están indecisos.
¿Seguir a Cristo o seguir el mundo? Bueno, ya recibí al Señor Jesús, dicen algunos. Ya soy salvo. Pero algunos, no todos, gracias a Dios, siguen viviendo en las tinieblas. Su domicilio está en las tinieblas. O vamos a decirlo de esta manera. Tal vez su domicilio no está en las tinieblas, pero su corazón sí. Y donde está el tesoro, ahí está nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Amén. Es una artimaña de Satanás entibiarnos. Ya no somos de su reino, pero el entibiarnos es como echarle, como si estuvieras tomando un cafecito bien caliente, ¿sí? Cuando hace mucho frío y dice, ay, un cafecito caliente me cae muy bien. Y de repente nuestras actitudes de simpatizar con las tinieblas es como echarle un hielito al café. Y luego seguimos en el mundo y en la carne, otro hielito y otro hielito. Llega un momento en que es un café frío y no es ni caliente, que es muy rico, y también el café frappé es muy rico, pero el tibio, ¿quién quiere un café tibio? Nadie lo quiere. Vamos a Colosenses capítulo 3. Vamos al libro de Colosenses capítulo 3, versículo 1. Y le damos gracias a Dios porque siempre nos exhorta, ¿verdad? Y nos anima a seguir, no abandonar el camino del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice así nuestra Biblia. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, y ya tú y yo resucitamos con Cristo por medio del bautismo, lo acabamos de leer, ¿ok? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No busquemos en las tinieblas ni en el mundo nuestra satisfacción. Busquémosla arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Nosotros morimos a nuestros pecados y resucitamos entre los muertos con Cristo por medio del bautismo, lo acabamos de leer. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo nos vamos a manifestar? Cuando regrese el Señor Jesús por nosotros. Aquí lo dice. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, con un cuerpo glorificado como el de los ángeles. Versículo 5. Haced morir. ¿Quién tiene que hacer morir las obras de la carne? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y aquí hay dos puntos en mi Biblia. Fornicación, eso es lo terrenal. Eso es lo de las tinieblas, ¿sí? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Todas esas cosas son cosas terrenales. Avaricia. El que mucho ama el dinero no se saciará de él, dice la Escritura. No es malo tener dinero. Malo es que el dinero te tenga a ti. Avaricia. El amor al dinero. Dice aquí malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. Y la Biblia en el libro de Apocalipsis dice que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos.
cosas por las cuales la ira de Dios, no dice el enojo, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ya está hablando de hijos, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dejemos la ira, dejemos el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca. Versículo 9 dice, no mintáis. Recordemos que Satanás es el padre de todas las mentiras. Y Dios nos dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cómo nos despojamos del viejo hombre? Me quito mi saco, mi blusa, ya me despojé del viejo hombre. La manera de despojarse del viejo hombre es cambiando la manera de vivir con los hechos que vienen de Dios, despojando del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Un traje nuevo, ¿verdad? El cual conforme a la imagen del que lo creó, una nueva vestidura, una vestidura de luz, ¿sí? Se va renovando, cada vez se va renovando y renovando y renovando, como decir, como que se va blanqueando y se va blanqueando y se va blanqueando, ¿sí? Hasta el conocimiento pleno. Todos estamos en proceso, estamos creciendo. Todavía no tenemos todo el conocimiento, sí lo queremos tener, pero no es suficiente tener el conocimiento, hay que vivirlo. Mientras más conocemos, más humildes, más prudentes. Amén, entre otras cosas. Versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo o libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Nos gusta mucho cuando leemos en el libro de Efesios, ¿sí? Cuando que somos elegidos, escogidos. Ay, Señor, qué bueno que me elegiste, qué bueno que me escogiste. Estamos felices de haber sido escogidos y elegidos, pero Dios nos dice, vístete, vive como un escogido de Dios, santo, es decir, sin impurezas, que ha permitido que Dios le purifique, le limpie con su palabra. Y amados, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Esa es nuestra vestidura, hermanos. Perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, si Dios nos perdonó de tal manera que olvidó ya nuestros pecados, de esa manera nosotros también tenemos que perdonar a los demás para no darle lugar al diablo. No perdonar de todo corazón y vivir como si ya hubiésemos perdonado, y sí que hemos perdonado cuando hemos decidido hacerlo, ¿sí? Porque después que perdonas viene la prueba. A ver si el ofensor lo tratas bien, porque ya lo perdonaste. Esa es la prueba. Sí, Señor, ya perdoné, ya perdoné. Y al rato lo tienes enfrente de ti. Y dices, ay, bueno, perdonar como si no nos hubiera ofendido. De la misma manera,
como Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros, como si no hubiéramos pecado. Dios cuando nos perdona, olvida. Y Dios quiere que hagamos lo mismo. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vístete de amor. ¿Dios es amor? Sí. Las vestiduras de Dios son de amor. Entonces, vistámonos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y mi Biblia dice, y sed agradecidos. ¿Por qué le servimos a Dios? Porque somos agradecidos. ¿Por qué estamos ahí adorándolo y bendiciéndolo? Porque somos agradecidos. Porque lo seguimos, porque lo amamos, porque somos agradecidos. ¿Quién nos puede amar de esa manera? Nadie nos puede amar como Cristo nos ha amado. Versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ya dejemos de cantar la música del mundo. Ya es tiempo de cantarle a nuestro Dios nada más. Porque en las canciones, hermanos, que son del mundo, se hacen muchas declaraciones y esas declaraciones nos atan a esas palabras. Ay, es una canción, ¿qué tiene de malo? Pues tiene mucho, porque son declaraciones. Y aquí dice con toda claridad, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis es una manera de verificar o que podemos checar si estamos haciendo las cosas bien. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo que hacemos glorifica a Dios. Lo que hablamos glorifica a Dios. Ese puede ser nuestro regulador. Si lo que hablo y lo que hago no glorifica a Dios, no tiene caso hacerlo. No tiene caso hacerlo. Debemos de poner nuestros ojos en la mira, en las cosas eternas y no en las cosas que perecen. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que nos vistamos con vestiduras de amor, de gracia, de misericordia y que expresemos con nuestra vida a Cristo. A Cristo. Y no lo podemos hacer si tenemos un pie en las tinieblas y un pie en la luz. No podemos hacerlo si estamos en la tibieza. Porque cuando compartimos la palabra de Dios estando en la tibieza, el nombre del Señor Jesucristo puede ser vituperiado por nuestro mal testimonio. Mira ese cristiano cómo baila cumbias y cómo se mueve. Y mira, y anda predicando. Y anda sonriendo con la señora de la mesa de enfrente. Nuestro testimonio habla más que 1000 palabras. Pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Dios es bueno. Decidamos a quién servir, si a Dios o al mundo. Dios es bueno. Vamos a continuar, hermanos, la próxima clase. ¿Sí? Bueno, vamos a despedirnos y a darle las gracias por lo que Él nos ha dado. A veces Dios nos da estas
palabras, esta enseñanza, porque lo necesitamos, ¿sí? Dios nos exhorta, nos mueve para que no seamos tibios, para que entreguemos nuestra vida realmente a Dios y lo amemos con todo el corazón, no con un tercio del corazón, sino con todo el corazón, para que nuestras oraciones no tengan estorbo y comprobemos su buena voluntad, agradable y perfecta. Amén. Bueno, continuaremos la próxima clase. Vamos a darle gracias a Dios. Permítame. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra eres tú mismo, Señor, expresándonos tu corazón, hablándonos, Señor, a nuestro oído. Gracias te damos, Señor. Las guardamos en nuestro corazón, Señor. Queremos, Señor, ser esa iglesia triunfante, esa iglesia que camina, Señor, en las enseñanzas de Cristo. Gracias te damos, bendito Padre, porque tu palabra es para nuestro bien, no para nuestro mal, y la recibimos y la guardamos en nuestro corazón para ser oidores y hacedores de ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Gracias, Señor. Bueno, el pastor les manda un fuerte abrazo a todos y les recuerda que el domingo vamos a estar en la iglesia en México. Sí, vamos creciendo juntos en el conocimiento que Dios nos da y vamos a celebrar que Cristo vive y vive para siempre. Bendiciones a todos, a mis hermanos de México, de la Ciudad de México y los hermanitos de Valle de Bravo. Bendiciones para todos. Muy buenas noches.